Ok, bueno, muy buenos días, mi gente, o dependiendo la hora a la que usted esté viendo este video. Hoy vamos a hablar justamente de un tema que para mí es supremamente importante desarrollarlo y es el marcaje en la fase preliminar. A ver, hay muchas ocasiones en las que la gente cree y tiene como esa consideración de que el equipo EDAN se organiza, sale y solamente evalúa, ¿sí? Ya sea en un documento o, pues hoy en día nosotros venimos impulsando absolutamente todo esto que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Formatos digitales, ya sea Q Toolbox, Datascope, la plataforma que usted desee para la recolección de datos. Siempre recomiendo justamente para el tema de recolección de datos que sea una recolección, pero, o sea, que sea con un formato digital, pero que le permita la formulación de las derivadas en cascada, como así, o derivadas dependientes. Cuando hablamos de las derivadas dependientes, estamos hablando netamente de esa derivada que usted le permite, cuando dice sí a algo, automáticamente le aparece algo basado justamente en la respuesta que dio anteriormente. ¿Sí? Es técnicamente eso. Ahora, si dice no, también se puede desplegar un banco de preguntas. ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros visualizamos, si hiciéramos un formulario para RCP con la analogía o con la estructura de respuesta, infografía o flujo, como lo quieran ver, de RCP. Entonces, creo que todos sabemos. Verifico si el paciente se encuentra, tiene pulso, circulación, ABCDX, en fin, ¿sí? Verifico absolutamente todo esto y si el paciente tiene o no tiene. Entonces, ahí en el formulario lo que nosotros podríamos establecer es, ¿tiene pulso o tiene funciones vitales? Sí, entonces, si es sí, bueno, perfecto. Entonces, llame a sistema de emergencias, active sistema de emergencias, protocolo del primer respondiente y ya está. No, de todas maneras, active sistema de respuesta y proceda a realizar RCP, reanimación cardiopulmonar. Sí, entonces, basado justamente en la respuesta que usted dé, se brindan unas condiciones o de acuerdo justamente con las condiciones que usted brinde, se dan otras respuestas que a su vez son preguntas, ¿sí? Y que se van a seguir desplegando a medida que va completando absolutamente toda la información. Eso no quiere decir que los formatos tengan que ser interminables. Todo lo contrario, el objetivo es facilitar absolutamente todo el proceso de la obtención de datos. ¿Y por qué se facilita? Pues porque usted no va a tener que ver 50 páginas primero, ¿sí? Para decir, esta pregunta no me corresponde, esta sí, esta de pronto no, esta quizás, esta tal vez. Pues imagínese si usted o si un evaluador tiene ese problema, imagínese el problema del analista, ¿sí? Que el analista va a mirar y va a decir, ah, pero es que esto no lo respondió el evaluador. Entonces acá el análisis me va a salir un poquito más difícil de desarrollarlo o simplemente pues el análisis se daña y tengo que volver a llevar, a mandar a otra gente a que vuelva a verificar o pues hagámoslo a lo latino. Ya fue, ya está. Digamos mentiritas, pasémoslo por derecha y listo, ¿sí? Entonces, pues justamente el objetivo de realizar este tipo de formatos es agilizar absolutamente todo el proceso. Cuando nosotros establecemos las derivadas, este video se pudo haber llamado más bien hablando de derivadas, pero bueno, o de preguntas, pero ya está. Cuando establecemos las derivadas independientes, o perdón, dependientes justamente, vamos a encontrar entonces que la persona cuando dice sí a algo o no a algo de acuerdo justamente con esa condición,
pues para poder entender absolutamente toda la condición y entender todo el panorama de la persona, pues se le hacen algunas preguntas. Hay muchas ocasiones en las que simplemente pasa no, y entonces toda esa lista que se tendría que haber desplegado en un sí, pues simplemente desaparece y ya automáticamente se cierra alguna sección y pasa directamente a otra sección para evaluación de la persona. ¿Sí? Que si, como les dije anteriormente, si nosotros pasáramos todo esto a hojas, tendría que pasar muchas hojas para decir, esto no me corresponde, no, 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 no. Ah, ok, esto sí voy a responderlo, pero van a quedar muchísimas hojas pendientes para responder. Bien, eso es lo bueno justamente que tienen las derivadas en cascada o las derivadas dependientes. Bien, pero a lo que voy es justamente con este tema de marcaje en la fase preliminar del EDAN. Cuando hablamos del marcaje, no solamente quiere decir qué fue lo que usted vio, sino también que quede una marca del trabajo que realizó el evaluador. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones de pronto en las que alguien se comunica directamente a la central, informa cuál fue el daño, qué fue el problema que hubo, no se da cuenta que pasa un equipo evaluador y realmente el equipo evaluador, pues al no ver de pronto algún riesgo específico, pues simplemente marca, o ni siquiera marca, sino informa, aquí no hay absolutamente nada y continúan su camino, ¿sí? Entonces, la persona, o el vecino o morador, como lo quieran llamar, pues queda a la expectativa de pronto de que llegue en algún momento y justo en el momento en el que llega el equipo estaba en el baño, estaba en la cocina, estaba haciendo cualquier otra cosa, no tenía la posibilidad, estaba dormido, cualquier situación, ¿sí? Entonces, claro, cuando va y verifica, pues no encuentra. ¿Qué pasa? Que ahí aumenta considerablemente la preocupación de la persona, ¿sí? Y reitera su llamado. Entonces, al reiterar el llamado, pues lo más lógico es que va a realizar una nueva solicitud al sistema, solicitud que en muchas ocasiones sí o sí tiene que ser atendida. Eso significa que tiene que volver otra vez el equipo de evaluación, verificar otra vez la situación y decir, venga, pero acá no hay absolutamente nada, o marcar en el formulario, acá no hay absolutamente nada. Y ahí es en donde tenemos justamente un problema porque se vuelve un ciclo hasta que sale la persona enfadadísima diciendo que es que está llamando desde hace mucho tiempo, que no han llegado, que en fin. Yo creo que a todos quienes hemos trabajado en el gremio o en el mundo de las emergencias, nos ha pasado cosas así por el estilo, ¿sí? En especial temas de ir a verificar en las horas de la madrugada o algo así por el estilo, después de una tormenta, en un evento adverso, lo que fue, ¿sí? Entonces, vamos a hablar netamente de lo que es el marcaje y cómo se realiza adecuadamente el marcaje. Bien, hablamos que desde el minuto cero del evento es imprescindible que el equipo de DAN ya esté en calle, ¿ok? Ya esté evaluando los datos, verificando absolutamente toda la situación. Dependiendo también del tipo de evento, porque si es un evento de aparición lenta, como pueden ser tormentas, como pueden ser huracanes, como pueden ser ese tipo de situaciones en donde inclusive puede llegar a ser peligroso el hecho de tener a nuestra personal en calle, pues después del evento justamente o del pico del evento, ahí es cuando va a salir directamente nuestro personal, siempre teniendo en cuenta justamente cuáles son esos datos que arrojan los sistemas de alerta temprana, el sistema meteorológico nacional o la región, el elemento, la institución que se encargue justamente de la meteorología en cada uno de los países. Recordemos que este proyecto, este programa está establecido para toda Latinoamérica. Por ende, puede que la estructura en sistemas de emergencias que tiene El Salvador no lo tenga igual Argentina o no lo tenga igual Nicaragua, ¿sí? Entonces son completamente diferentes, por eso trato en lo posible de ser tan global en muchas ocasiones con las explicaciones. Bien, pero como lo venía diciendo, el objetivo justamente es que el personal EDAN, el IEDAN, ya se encuentre directamente en calle, ya sepa qué es justamente lo que tiene que hacer, desde qué momento inicia el evento, cuánto tiempo se demoran los procedimientos de evaluación y demás. Bien, esos datos tienen que ser completamente claros. Recordemos también que
los procedimientos de la fase preliminar tienen que haber sido pensados en la fase previa. Bien, si no se realizó ninguna fase previa, si usted simplemente le dijeron, mire, hágame un favor, váyase hasta tal punto y verifique, evalúe, a ver cómo está la calle, pues ahí ya está entrando la institución en un gran y grave error porque, porque no se está teniendo un análisis consensuado, no se está teniendo un análisis adecuado, la información no está muy completa, no es complementaria, no permite un análisis correcto, o sea, son una cantidad de situaciones, especialmente cuando las instituciones no capacitan y no forman a su personal en cuestión de evaluación de daños y análisis de necesidades. Bien, el marcaje como tal es esa evidencia visible que el personal del IEDAN deja justamente en los recorridos de evaluación preliminar. Bien, acordémonos entonces, partamos de cero y es minuto cero del evento, empiezan los equipos del IEDAN o el IEDAN, valga la redundancia, con su estructura, que eso lo van a ver más adelante, a realizar los recorridos correspondientes, ya sea a los puntos críticos, zonas críticas, puntos neurálgicos, rutas o zonas, líneas vitales y a estructuras físicas. Bien, y si quiere también hablamos de sector primario, secundario y terciario. Bien, porque usted tiene mucha gente, entonces a toda esa gente la va a mandar de una vez a evaluar absolutamente todo eso. Bien, entonces, cada una de las personas justamente que tiene que realizar ciertas evaluaciones tiene que llevar también consigo un material. Ese material son tarjetas y esas tarjetas se establecen en diferentes colores. Nosotros trabajamos la técnica semáforo, aunque el semáforo comúnmente no tenga el color naranja, tenemos cuatro colores, ¿sí? Que los primeros o los del intermedio de pronto son los que no son del todo. Rojo, perdón, verde, amarillo, naranja, rojo. Esos son los cuatro colores que conforman justamente ese sistema, entre comillas, semáforo, pero son justamente los que van a brindar los parámetros para poder entender y establecer a otros equipos que vienen atrás o que van a volver a evaluar en una fase complementaria, ¿sí? A la gente misma, porque hay muchas ocasiones también en las que puede que el sistema a uno le, por ejemplo, le brinde un QR, ¿sí? Y entonces usted simplemente por ese QR verifica cuál fue la información que, o la evaluación que desarrolló, valga la redundancia, el evaluador cuando verificó el lugar. Bien, eso se puede implementar también. Pero hay muchas otras ocasiones en las que simplemente el personal EDAN simplemente pasa, como lo dije anteriormente, evalúa en el dispositivo o en las hojas y continúa sin dejar absolutamente ningún rastro. Entonces el marcaje es primordial justamente para las otras personas, para otras instituciones, para la comunidad en general y para el morador de la estructura, si es que está evaluando una estructura física. Porque tengamos en cuenta que para cada una de las situaciones es indispensable pues, tener ciertos sistemas de marcaje. Ahora bien, había alguien, y les pido mil disculpas a las personas que vieron la clase primero, y esto no lo comenté, y es que había, después de una de las clases, una persona que me preguntó, bueno, listo, eso en estructuras físicas, por ejemplo, yo pongo una tarjeta, realizo un acordonamiento del lugar, está bien, pero por ejemplo, yo estoy evaluando líneas vitales. ¿Sí? Estoy evaluando las líneas vitales de lo que es el recorrido de un trenzado eléctrico, por ejemplo. Entonces, y el trenzado eléctrico suele ser aéreo. Y pues todo está saliendo en verde, pero resulta que veo un poste o un transformador o algo así por el estilo en amarillo. Yo en dónde pongo la tarjeta o cómo realizo, cómo estandarizo, cómo realizo justamente pues un proceso de pronto que me permita establecer un acordonamiento adecuado y seguro, ¿sí? En esos casos también es supremamente necesario recordarle a las personas o recordarle al equipo cuáles son sus labores a realizar. Y dentro de esas labores a realizar, sí o sí debe existir una logística adicional.
Por ejemplo, banderas, cintas específicas de ciertos colores, inclusive estacas, ¿sí? Palos de madera que permitan clavarse algún lugar o inclusive hablamos de conos, en donde se ponga el cono, se ponga una estaca dentro del cono, que eso justamente los conos tienen una formita cilíndrica en su interior, y entonces se pone la estaca y se realiza el perímetro, perdón, alrededor del riesgo. Hay muchas ocasiones en las que de pronto, en grandes situaciones o eventos, catástrofes y desastres, es muy complicado llegar a salir de pronto con un camión lleno de conos y con un camión lleno de estacas y con un librerío mamotreto que le decimos aquí en Colombia, gigantesco, lleno de tarjetas de diferentes colores. Es supremamente difícil que en esos casos justamente cuando el desastre tiene que ser evaluado de forma rápida, pues no le va a dar la posibilidad de pronto al personal evaluador de poner sí o sí una tarjetita verde, una tarjetita amarilla, pero sí es indispensable por lo menos que ponga una tarjeta naranja o una tarjeta roja. ¿Y por qué? Porque lo vamos a ver justamente más adelante. Bien. Aquí ya les dije justamente la función del marcaje, hacia la comunidad, pues justamente de informar y hacia la respuesta de advertir o alertar a los otros equipos que hay un riesgo. Bien, aquí como les venía diciendo, la metodología de los cuatro colores, sistema de identificación en donde el rojo significa un riesgo extremo y el verde un riesgo relativamente bajo. Aquí tenemos una matriz que quizás nos explica un poco mejor al respecto de lo que significa. En cuanto al rojo, por ejemplo, ¿qué significa? En cuanto a los criterios, un colapso inminente, estructuras colapsadas o posible presencia de atrapados. Bien, y dentro de las acciones que va a tomar justamente, no realiza el equipo de rescate o de respuesta, eso todavía no lo realiza, pero ¿cuáles son las acciones del equipo en el lugar? Evacuación inmediata en caso lógico de que sea roja, cinta roja de señalización, prohibición total de acceso solamente para los equipos especializados y eso se le tiene que decir claramente a las personas moradores y afectados del lugar. Bien, ahora la marcaje naranja significa un peligro potencial para transeúntes o moradores y el riesgo puede ser no inmediato, pero sí severo. Bien, en cuanto a las acciones, es indispensable que la evacuación sea preventiva, tenga la persona una cinta naranja, carteles informativos y requiere una evaluación técnica urgente, o sea que justamente se prioriza en el sistema. Bien, ahí el sistema le tendría que preguntar a usted qué nivel establece en cuanto a prioridad de evaluación para equipos especializados o inclusive si usted o su equipo manejan muy bien lo que es Cubo Toolbox, Power BI y demás, hay muchas ocasiones en las que se pueden establecer justamente basado en los datos ponderaciones o numeraciones. ¿Cómo así ponderaciones? Si yo le digo bajo, verde, bajo, perdón, amarillo moderado, alto, naranja alto y rojo extremo, podríamos hablar como si a cada uno de estos puntos le diéramos un puntaje, perdón, a cada uno de estos colores le diéramos un puntaje. El nivel de ponderación máximo es 8, ¿bien? Si la ponderación es 4 o inferior, entonces en este caso, pues tendríamos un nivel amarillo a verde. Si es superior a 4, de 4 para arriba, 5, 6, 7, 8, perdón, máximo, entonces la ponderación establecería pues que, no, que es una situación urgente y que por ende lo más lógico que necesita es evacuación rápida y bueno, todo lo que ustedes ven acá. ¿Cómo se pondera eso o cómo se puntúa eso dentro del sistema? Es un sistema de código, es un sistema, por ejemplo, Cubo Toolbox le permite a usted justamente poner esas ponderaciones o poner esos puntajes, ya sea, por ejemplo, en este caso de 2.5 para que el máximo nivel sea 10, ¿bien? Y una vez que el evaluador
responda ciertas características y ciertos parámetros, automáticamente el sistema va a medir esas ponderaciones y va a establecerle y le va a decir, de acuerdo a al puntaje, a la información que usted nos brindó, si la información es correcta, el puntaje aquí es 7. Por ende, es un estado naranja y se establece que realice tales acciones. Bien, entonces, de esa manera, el sistema, o sea, el evaluador trabaja basado en lo que le informe o lo que le diga el sistema. Bien, ahora, para que eso se pueda realizar de la manera adecuada y no sea una respuesta subjetiva por parte del evaluador, ¿a qué me refiero con la respuesta subjetiva? Supongamos que el evaluador está mirando una estructura. Como no sabe evaluar muy bien estructuras, porque pues lo mandaron directamente a realizar una evaluación que él no sabía, o hace parte de X equipo, lo que fuere, dice, uff, esta fractura en diagonal es peligrosa. Entonces voy a decir que sí se visualizan, eh, ¿cómo diría una evaluación de estructuras físicas? Se visualizan grietas profundas, con varillaje, inclusive aproximadamente, no sé, de más de 5 centímetros y con una apertura en la estructura de más de 5 centímetros. Entonces usted dice, uff, esta pared está que se cae. Y si la pared se cae, lo más seguro es que la casa se caiga. Y resulta que la pared no es estructural. Solamente se fracturó porque del lado de adentro de pronto tiene mucho peso, ¿sí? Pero puede caerse la pared tranquilamente y que la estructura no le va a pasar nada. Eso no quiere decir que no sea peligroso, eso es un nivel de riesgo, pero de pronto puede que no requiera de pronto de que salga absolutamente todas las personas, ¿sí? E inclusive en su interior de las estructuras vitales, columnas, travesaños y demás, no necesite o no tenga la necesidad, las vigas, inclusive absolutamente todo está completamente bien, solamente pues existe un riesgo en esa pared, entonces no necesita de la evacuación de todas las personas, de todos los moradores de la vivienda, ¿sí? Por ejemplo, no se fijen en esta información que yo les estoy brindando, es un mero ejemplo. Entonces, pues lo más lógico es que la persona o el evaluador va a marcar ahí, va a decir, ah, ok, listo, entonces esto es rojo o esto es naranja, ¿sí? Cuando nosotros lo dejamos a subjetividades, em, el nivel de prioridades en cantidad va a ser extremadamente alto en los análisis. Entonces, por eso justamente debemos tener en cuenta las ponderaciones que diga, ¿sí? Y tener muy en cuenta el puntaje que le vamos a dar a cada una de las derivadas, pues para que en el momento del análisis el sistema le pueda responder de manera automática a la persona, márquelo de tal manera. Y en el sistema, en el COE, aparezca, o sea, sea ecuánime y sea igual a la información que le está brindando al evaluador. Entonces, si yo ya tengo un marcaje en verde, en el sistema central les va a aparecer absolutamente toda la información que subió la persona, cómo ingresa el llamado, ¿sí? El llamado ingresa como un posible naranja, pero se desplaza a alguna persona, realiza de forma adecuada absolutamente todos los parámetros y el sistema automáticamente le arroja a esa persona que es una evaluación, marcaje amarillo, ¿sí? Que es moderado, que no requiere justamente de la evaluación, pero que sí requiere de un perímetro, ¿sí? Entonces, pues en ese caso se establece el perímetro y ya está. No más, no va más allá de eso. Y toda esa información justamente le tiene que aparecer en el sistema central. ¿Sí? Eh, y como les digo, tiene que ser compatible la información que subió el evaluador con lo que ve o visualiza el personal en la sede central. Todo estos son sistemas que hoy en día son extremadamente fáciles de desarrollar, fáciles de estructurar, inclusive con inteligencia artificial. Usted le puede decir que pondere adecuadamente cada sistema
que le explique por QToolbooks cómo subir absolutamente todos y cada uno de esos elementos, ya sea por Cloud o por Gemini, ChatGPT no lo recomiendo mucho para eso, inclusive muchas personas tampoco recomiendan mucho Gemini. Entonces, preferiblemente Cloud, y Cloud le va a explicar a usted paso por paso qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que desarrollar y demás, para que usted pueda ponderar cada uno de esos puntos directamente en Cubo Toolbox. Si no lo puede hacer, tranquilo, avíseme, yo le colaboro con muchísimo gusto. Bien, nivel amarillo corresponde justamente al nivel de riesgo presente, pero sin amenaza inmediata para la vida y riesgos residuales. Dentro de las acciones se recomienda señalización amarilla, registro en formato y no es obligatoria la evacuación, tener siempre un acceso controlado. Y en cuanto a lo que son la situación verde, que sería un riesgo bajo o netamente inexistente, entonces hablaríamos de que las estructuras o zonas, los riesgos no son significativos o no son evidentes, por ende se recomienda un acordonamiento, no se recomienda acordonamiento, no se recomienda la evaluación, pero siempre dejar constancia del registro y si tiene la posibilidad de establecer justamente un marcaje verde en el lugar para próximas evaluaciones, pues directamente se va a poner ahí. Es imprescindible el hecho de que el evaluador sepa muy bien cómo hacer las evaluaciones y conozca las aristas relacionadas con los elementos que está evaluando. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones en las que el elemento que evalúa no es visible. No voy a decir que no es tangible, porque sí es tangible. O sea, si es gas, el tubo de gas, ¿sí? Entonces eso es tangible. De pronto el gas no lo sea tanto, pero el tubo sí. Bien, hay muchas ocasiones también en las que, como no visualizo, como no huelo nada y no me intoxiqué con la inhalación que me bebí en ese instante, pues entonces no voy a marcar absolutamente nada, todo lo marco en verde, cuando en realidad la situación se da para rojo o para un naranja. Entonces, eh, es necesario y súper importante que el personal evaluador sepa realmente justamente qué es lo que está evaluando. Vamos a mirar qué es lo que contiene cada una de las tarjetas que el personal tiene que ubicar justamente en cada una de los lugares a los que va a evaluar. Bien, en el caso de que tenga que poner una tarjeta roja, la demanda sería intervención inmediata. El recurso necesario puede llegar a ser equipos de rescate especializado o unidades K9, ¿sí? Que eso justamente lo estandariza y lo establece el sistema basado justamente en los datos que se brinden, ¿sí? Y el foco operativo, salvamento de vidas en estructuras comprometidas. Bien, esa situación ya sea para estructuras colapsadas o con un riesgo inminente de colapso. Entonces se evacúan absolutamente todas las personas y demás. En el caso de que la estructura sea colapsada y sea seguro que hayan equipos, personas debajo de la estructura, se recomienda no establecer o no empezar a realizar procedimientos de rescate. Eso los tiene que realizar un equipo especializado. Bien, por eso, entre más rápido suba la información, pues muchísimo mejor, porque ahí se prioriza la situación y se envían equipos de rescate especializados, SAR, 9 y demás. Bien, el color naranja, la demanda es de evaluación prioritaria, el recurso necesario, pues son profesionales técnicos especializados, ya sean ingenieros o arquitectos, ¿sí? Que evalúen, en el caso, por ejemplo, de estar evaluando eh, mm, estructuras físicas y el foco operativo, prevención del colapso secundario y aseguramiento del perímetro. Tengamos en cuenta también que si usted está, por ejemplo, evaluando sectores, los sectores, la evaluación sectorial no es la misma evaluación de estructuras físicas y demás. ¿Por qué? Porque la evaluación sectorial, por ejemplo, en agricultura, no van a haber muchas estructuras, ¿sí? Salvo de pronto un puente, pero es que ese puente corresponde a líneas vitales. Sí, entonces, por más que sea una estructura física, sí es una estructura física, pero corresponde netamente a líneas vitales. Por ende, el personal justamente de líneas vitales es el que tiene que marcar, salvo que usted tenga la posibilidad de establecer esa evaluación de líneas vitales también, porque tiene el permiso para realizarlo.
ya sea del COE o directamente del sistema. Entonces, pues usted ingresa a líneas vitales y punto neurálgico, por ejemplo, que puede llegar a ser un puente. Y ahí en esos casos, punto neurálgico, ruta terrestre y puente tal con riesgo de colapso o colapsado. Bien. Zona de monitoreo, gestión de, perdón, no estoy diciendo nada. Amarillo, estado de amenaza latente, el protocolo sería el monitoreo activo y intervención posterior. Y dentro de la aclaración crítica, la evaluación no es obligatoria, se implementa un régimen de acceso estrictamente controlado. Y para el verde, habitabilidad confirmada y documentación pura. Bien. Aclaración crítica, no requiere barreras físicas, el objeto es evidenciar que la zona ya fue procesada en el flujo EDAN. Bien, para que pueda realizar adecuadamente una buena evaluación de la estructura, centrémonos más que nada en estructuras físicas, es indispensable que cumpla con tres parámetros. Esos tres parámetros son supremamente necesarios, indispensables para el desarrollo justamente de una evaluación. Si una evaluación no cumple con estos tres parámetros, ya vamos a ver justamente lo que sucede y las recomendaciones que se brindan. ¿Cuáles son los tres parámetros? Primero, la distancia, que el rango físico sea seguro entre el evaluador y el riesgo, pero que no sea a 100 metros, que no sea a una distancia tan alta como para que el evaluador no pueda visualizar absolutamente nada o la evalúe tentativamente. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque lo más lógico es que yo puedo ver que un edificio tenga grietas a 100 metros, pero puede que esas líneas sean pintadas o puede que corresponda netamente a las partes que corresponden a, se me fue la palabra, eh, a todo lo que no es estructural como tal, ¿sí? Entonces puede que se caigan justamente, pero sí, es el cemento, el estuco que se cayó, que se agrietó y se cayó. Y yo a 100 metros, a 50 metros, pues no puedo visualizarlo de la manera más adecuada. Si ya se visualiza, por ejemplo, que el edificio tiene una inclinación, que tiene una muestra de estructuras, que ya inclusive parte de su estructura ha sido colapsada, pero que no ha caído o que no ha colapsado del todo, que es justamente una de las imágenes que estamos viendo acá, pues ahí justamente también es necesario de pronto realizar una evaluación directamente con un dron. Sin embargo, ya con estas características que les estoy diciendo, pues automáticamente el marcaje está en rojo, ¿sí? Entonces la evacuación es inmediata y bueno, todo el protocolo y demás. Hubo algo que se me olvidó de acá de estos aspectos. Perdón. Se los voy a decir ahora que termine esta parte de los parámetros de visualización. Bien. Por otra parte, luz. Se recomienda que la luz, que las condiciones de visibilidad sean naturales, o sea, sea la luz natural. Pero van a haber muchas ocasiones en las que eh, las situaciones, ya sea del terreno, del entorno, el clima y la naturaleza, no le permitan tener una luz natural adecuada, inclusive el tiempo, ¿sí? Ya después de las 6 de la tarde, 8 de la noche, en verano, cono sur o cono norte o punto norte del mundo, pero, perdón, en verano, pero es necesario por lo menos que tengan unas buenas linternas si es que la evaluación se realiza en las horas de la noche. No quiere decir que las evaluaciones no se puedan hacer durante la noche, ¿ok? Porque supongamos que el evento empieza a las 6 de la tarde, 7, justo cuando está atardeciendo el crepúsculo, y pues que no evalúo entonces directamente y dejo las cifras para mañana y dejo el dinamismo del evento para mañana. No corresponde, sí, sería ilógico. Pero entonces sí se recomienda justamente para los equipos sedán que se sabe de pronto que van a salir 4 o 5 de la tarde a realizar una evaluación, viejo, lleve linterna.
¿sí? Ya, de por sí. O sea, en este momento hay luz natural, pero es indispensable que ya llévese una linterna y téngala de una vez y téngala cargada. Hoy en día hablamos de carga de las baterías. Anteriormente, pues estábamos diciendo que llévese 20 pilas para todo lo que necesita tener la linterna. Eh, Hoy en día, gracias a las baterías recargables y todo eso, no, pero sí se recomienda por lo menos que lleve un par de baterías adicionales o un power bank si es que las baterías no se pueden extraer, bien, de la linterna. Entonces, sí es supremamente recomendable y no que solamente lleve una linterna, sino que lleve por lo menos dos, el mismo evaluador. De esa manera no va a estar ahí con el casco, con la linterna frontal o con una linterna de mano intentando encenderla, que no enciende, que tiene problema con la batería, que esto, lo otro, se le daña una, bueno, tiene su sistema de redundancia con la otra. Bien, y por último, foco. Se entiende y se comprende también justamente que por las condiciones naturales del evento mismo y demás, puede que el foco se pierda. O sea, por ejemplo, condiciones naturales como neblina, la penumbra, por ejemplo, y bueno, muchas otras, por ejemplo, del mismo evento, demasiado viento, demasiado polvo, de pronto por ser una situación de sequía, por ser una situación de incendio, por ser una situación de terremotos, ¿sí? Humo por incendios. Entonces, absolutamente todos esos factores no le van a permitir evaluar de la manera adecuada justamente la estructura que está evaluando. Bien. Entonces, en ese caso, justamente la recomendación es, si usted tiene, por ejemplo, una situación en la que más adelante, lo más seguro es, o sea, que no la puede ver por los factores que le acabo de mencionar, los especifique en el formulario, ¿sí? Como evaluación no se puede realizar justamente es dentro del formulario, también tiene que existir esa posibilidad. No, no es que sí o sí el evaluador la tenga que realizar, no, pueden haber factores que no le permitan realizar la evaluación de la manera adecuada, pero siempre que usted, por ejemplo, evalúe una situación, ya sea verde, amarillo, o que considere que sea verde, amarillo, ya sea el sistema o el mismo evaluador, tiene que subir automáticamente el nivel de prioridad de la evaluación, ¿sí? Si yo veo naranja, digo, esto se puede llegar a caer en cualquier momento, no tengo el foco, no tengo la visibilidad, no puedo evaluar absolutamente toda la estructura, pero cualquier situación, mi gente, háganme un favor, evacúen cuanto antes. Bien, ¿cuándo cambia la situación? ¿Cuándo se le puede decir a la gente puede volver a entrar? Hasta que un evaluador profesional, arquitecto, ingeniero, lo que fuere, o evaluador que ya sepa y que comprenda justamente los estándares respecto a evaluación de estructuras físicas, pueda decirle a la persona, puede entrar, que esto no es ni naranja ni rojo. Bien, pero eso hasta la evaluación complementaria. Por eso también se recomienda justamente el comprender cada uno de los tiempos dentro de las evaluaciones, la fase de conversión, absolutamente todo eso. Si usted no lo sabe, les recomiendo que se haga el curso de Dan Operaciones o ya estamos teniendo justamente este material disponible en la Academia EDAN Latinoamérica, en donde usted puede ingresar, puede realizar absolutamente todos los cursos y esos parámetros los va a ver. Bien, pero hasta ese entonces, y si la evaluación preliminar se estira por mucho, por cualquier razón, hasta 3 días, que ya para ese entonces no sería una evaluación preliminar por lógicas razones, pero si se estira mucho, pues lo más lógico es que van a hacer 3 días en las que o las personas estarían viviendo fuera de su casa, fuera de su domicilio, o lo más lógico es que en muchas de las ocasiones no se van y van a estar en un constante riesgo debajo de una estructura que no se sabe si se puede caer en cualquier momento. Entonces, esos son los parámetros que debe tener en cuenta. Cualquiera de estos, por distancia, por foco, por luz, no se le lograron desarrollar de la manera adecuada,
listo, yo lo dejo marcado como, si para mí era amarillo, lo voy a dejar como marcado como naranja. Establezco los protocolos, los procedimientos de acuerdo al protocolo, ¿sí? Y dejo marcado con prioridad que esa evaluación no fue posible complementarla por los parámetros de visualización. Y el sistema le va a marcar directamente al sistema central, al personal central, que la evaluación se tiene que realizar tan pronto cuanto sea posible, pero ¿cuáles fueron los factores que no le permitieron al evaluador realizar la evaluación como corresponde? Bien, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si es por una situación de evaluación, de situación social, por ejemplo, de violencia social o algo así por el estilo, pues tiene que acercarse directamente con un equipo de policía. Entonces, en ese caso, puede que no se demore tanto, ¿sí? Va hasta un punto seguro, solicita acompañamiento de personal de seguridad y se acerca nuevamente a realizar la evaluación. Pero si ya son, por ejemplo, situaciones climáticas, situaciones adversas y todo esto, pues esos son factores que se tienen que establecer y una vez que esos factores adversos pasen, ya es el sistema o el personal evaluador va a decir, ah, bueno, listo, este lugar nos hace falta evaluarlo, mandemos un equipo de una vez para allá o mismo el líder de campo que pueda realizar la evaluación en la completitud de la evaluación. ¿Listo? Tengamos en cuenta justamente esto y es que el carácter dinámico del riesgo como tal es que en muchas ocasiones, por insistencia del mismo evento, por eh, las, los sismos generados por un sismo central, ¿sí? O sea, las réplicas generadas por un terremoto, em, pueden cambiar considerablemente el estado de la estructura física. Bien, y eso es supremamente importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Por más que yo evalúe una estructura física después de un terremoto y vea que esa estructura física me marca un verde, pero después de una réplica, que las réplicas también pueden llegar a ser igual de fuertes o más inclusive que un terremoto, solamente que con unos segundos más cortitos, pero que el mismo evento central puede ser más destructiva la réplica, ya automáticamente esa situación me va a cambiar, ¿sí? Va a ser dinámica y puede que la estructura no sea igual, no tenga la misma continuidad dentro de su estructura interna. ¿A qué quiero decir con esto? Que puede que haya quedado resentida la estructura por el evento central, pero justamente después de otra, de otro sismo o microsismo, ahí sí esa situación se termine de desarticular o termine de fracturar la estructura y pues lo más lógico es que vamos a tener un inconveniente mucho más grande y ya no me va a marcar verde ni amarillo, sino ya sería un rojo o un naranja o rojo. Bien, entonces debemos tener justamente en cuenta que el dinamismo del evento también me obliga a que el personal vaya y vuelva a evaluar nuevamente absolutamente todas las evaluaciones que se realizaron, por más que no se haya realizado, no haya pasado una fase complementaria. Chicos, vuelvan otra vez, realicen las evaluaciones. Esta evaluación no se hizo bien, vayan y vuelvan otra vez a realizarla. Equipo tal, vaya y vuelva o ya una vez que este equipo volvió a realizar la evaluación, entonces sale este otro equipo y vuelve a realizar otra vez la evaluación es en ese mismo sector como forma de relevamiento del equipo que acabo de volver, ¿sí? No es que los voy a quemar 72 horas en el campo, que eso es justamente lo que también suele pasar en Latinoamérica, que tengo 20 voluntarios, tengo un incendio forestal, a los 20 voluntarios los mando al incendio forestal y se pasan 8, 10, 12 horas en las que nuestro equipo está metido allá quemándose las pestañas y no tenemos con quién relevarlos. Entonces, como no tengo con quién relevarlos, pues mijo, gástese allá. Y acá yo le gestiono la comidita y le gestiono
el agua, hidratación y la dormida y esto y lo otro. Y el problema es que ya después de cierta cantidad de tiempo empiezan a retornar, pero ya no empiezan a retornar porque quieren, sino empiezan a retornar en ambulancias, empiezan a retornar heridos, empiezan a retornar porque literalmente no pueden actuar más o inclusive por fatalidades. Y ahí sí es que no es bueno trabajar en, con voluntarios o trabajar en sistemas estatales de emergencias y desastres, pues porque a nadie le gusta que su equipo tenga accidentes fatales, pero pues si el mismo jefe o coordinador del personal no sabe cómo manejar a su personal en situaciones de emergencia, pues lo más lógico es que puede llegar a suceder absolutamente todo esto. Bien, ahora, ¿cuáles son esos factores que yo les hablaba en el documento o en la filmina anterior? Réplicas o continuidad, entonces eventos sísmicos secundarios, la extensión interrumpida del evento adverso inicial. Deterioro progresivo, ciclo de degradación extremadamente rápido, falla estructural gradual post-impacto, o sea, asentamientos, fatiga de materiales, que usted fue, evaluó, no se vio absolutamente nada, pero por la fatiga de los mismos materiales y daños a niveles infra o intraestructurales, se terminan de fatigar los materiales y ahí es cuando nos cambia considerablemente. Condiciones climáticas, lluvias y vientos que agravan considerablemente la vulnerabilidad de la estructura. Entonces, en ese caso, tenemos una antena que yo voy, la evalúo en un principio, después de una fuerte granizada, por así decirlo. Voy, verifico, no le pasó absolutamente nada a la antena, pero vinieron unos vientos bastante fuertes, huracanados, eh, ¿con qué? Con vientos o con rachas de 80, de 100 kilómetros por hora, ¿sí? Puede que las rachas sean de corto tiempo, pero su destrucción puede ser bastante fuerte. Y ante ese tipo de rachas, pues lo mejor es justamente volver a evaluar las estructuras que pueden verse afectadas justamente por ese tipo de eventos. Y nueva información, datos críticos que no pudieran ser verificados durante el primer recorrido rápido. Bien. Entonces, en síntesis, justamente las acciones a realizar para el marcaje de manera adecuada. Paso número uno, evaluar. Observación técnica a distancia segura de acuerdo justamente con los parámetros de FL, distancia, foco y luz. Bien. Paso dos, diagnosticar asignación rápida del nivel del riesgo, que eso justamente se lo establece de acuerdo a los parámetros que usted ingrese en el formulario. Paso 3, comunicar la instalación de la barrera señalética. Usted pone los cartelitos donde corresponden, realiza las acciones que corresponden, sacar a las personas, evacuar absolutamente a todo el mundo, decirle a las personas a dónde pueden ir, ¿sí? Porque no los voy a evacuar y los voy a dejar en la calle, sino que si los voy a evacuar, los tengo que derivar por lo menos que ellos lleguen o se acerquen a un lugar, a un centro de evacuados. Bien, habrán muchas ocasiones en las que la gente no querrá evacuar, pues porque su casa queda en completa vulnerabilidad frente a los ladrones, frente a situaciones de violencia, ante la comunidad y demás. Entonces, va a decir, no, yo no evacúo. Bueno, se puede quedar uno, se pueden quedar dos, fuera de la estructura, ¿ok? Nunca se recomienda que se queden dentro de la estructura. Paso número 4, monitorear, vigilancia de factores de potenciación, todo lo que tiene que ver justamente con el riesgo dinámico. Y paso número 5, actualizar, o sea, vaya, evalúe, verifique nuevamente que esas condiciones sean las que no se haya empeorado la situación. A diferencia del triage, que es que inclusive en triage de PHTLS, creo que nunca pasa de amarillo a verde, sino que todo lo contrario, puede pasar de amarillo a rojo. Pero pues en este caso, justamente, o amarillo a naranja en este caso, eh, si tenemos una evaluación que es naranja, rara vez va a pasar a ser amarilla, ¿sí? Salvo que los datos hayan sido mal relevados. Y ahí es en donde tendríamos justamente una falla en la formación de nuestro personal. Uno de los temas que siempre los molesto yo es
El personal, la capacitación del personal, una cosa es capacitación y otra cosa es formación. Son dos cosas completamente diferentes. No se conformen con capacitar al personal. Bien. Y el marcaje pone el primer orden al caos. La actualización constante le va a asegurar, por supuesto, la supervivencia. Mi gente, espero que haya sido muy claro con estos temas de marcaje. Si tiene usted alguna duda, consulta, lo que guste, perfectamente me puede hacer la consulta sin ningún inconveniente. Déjela por favor en los comentarios y yo con muchísimo gusto le voy a estar respondiendo absolutamente todas las dudas, las consultas o lo que tenga para hacer. Mi gente, muchísimas gracias infinitas por haber visto completamente el video. Si usted llegó aquí, por favor, dele me gusta, suscríbase al canal y por supuesto síganos en redes en donde tenemos absolutamente toda la información. LinkedIn, realizo comúnmente newsletters, Instagram, realizo píldoras de memoria, YouTube van a encontrar absolutamente toda esta información y TikTok van a encontrar cortos, pequeñitos de estas mismas capacitaciones. Así que no siendo más, mi gente, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Fuerte abrazo.